Dos ancianas paseaban por una calle de Cleveland en julio de 1989, con gotas de sudor en la frente. Aunque el sol estaba bajo en el cielo, la humedad era sofocante. Después de un rato, las mujeres se limpiaron la frente y se detuvieron a descansar. Sonrieron al ver a un grupo de niños jugando en la calle. Luego, sus miradas se distrajeron, mientras algo se movía en el tejado frente a ellas. Entrecerrando los ojos contra la luz, pudieron ver una pequeña figura en la parte superior de una de las casas. Al principio, las mujeres sacudieron sus cabezas y se rieron. Los niños de esa casa siempre tramaban algo, pero correr a través de un techo parecía peligroso, y decidieron asegurarse de que un adulto supiera lo que estaba pasando. Cruzaron la calle para llamar a la puerta cuando la figura vio a las mujeres y comenzó a saltar arriba y abajo. Mientras las mujeres miraban más de cerca al desconocido, sus ojos se abrieron de par en par. No había ningún niño en el tejado, sino una mujer adulta. Tenía las manos atadas y una mordaza colgaba de su cuello. La mujer del tejado hizo lo que pudo para pedir ayuda, mirando frenéticamente desde la ventana del tejado a la calle de abajo. Parecía aterrorizada de que alguien la siguiera. Mientras una de las ancianas se apresuraba a llamar a la policía, la otra gritaba. Parecía que una gran sombra abría la ventana detrás de la mujer atada. Hola, soy William Pinkerton, y esto es Asesinos Seriales, un podcast original de Parcast. En cada episodio, nos sumergimos en la mente y locura de los asesinos seriales. Hoy vamos a explorar los escalofriantes crímenes de Anthony Sowell, que mató a 11 personas entre 2007 y 2009. Estoy aquí con mi compañera Sarah Tennyson. Hola a todos. Pueden encontrar los episodios de Asesinos Seriales y todos los demás podcasts originales de Parcast gratis en Spotify. Hoy hablaremos de la infancia de Anthony Sowell, sus primeros arrestos y cómo sus crímenes aumentaron de repente y violentamente. El jueves, profundizaremos en la ola de asesinatos de Anthony y discutiremos la retorcida casa de los horrores donde vivió y enterró a sus víctimas. La historia de Anthony Sowell comenzó en el mismo lugar en que terminó Cleveland, Ohio. Nació en agosto de 1959, hijo de Claudia Garrison y Thomas Sowell. Sus padres nunca se casaron y Thomas dejó a Claudia cuando Anthony era muy joven. Thomas estuvo ausente gran parte de la vida de Anthony, ya que entraba y salía de la cárcel con frecuencia. Aún así, intentó un contacto esporádico con su hijo. Finalmente se casó y su esposa Sojourner hizo lo mejor para mantener a las familias unidas. Incluso en ausencia de Thomas, Anthony estaba unido a su padre por una extensa red de tías, tíos y medios hermanos que lo visitaban a menudo. Pero en su mayor parte fue criado por su madre, Claudia. Su relación era tumultuosa y la casa de Claudia era caótica. Ella no solo cuidaba de sus hijos, también de sus nietos. Su primera hija, Patricia, tuvo 5 hijos antes de los 18 años y confiaba en ella para cuidarlos. Como tal, Anthony creció rodeado por su extensa familia en un ambiente inestable. Cuando tenía 7 años, en 1965, describió a uno de sus sobrinos agrediendo sexualmente a su sobrina. Era tan joven que no comprendió completamente lo que pasó en ese momento, pero dejó una marca en él. Tal vez fue este tipo de trauma el que lo llevó a buscar tan desesperadamente un lugar que fuera solo suyo. Al crecer, compartió un ático con un sobrino y era intensamente posesivo de su espacio. Pasaba todo el tiempo posible encerrado en su habitación. Le resultaba más fácil mantenerse aislado porque las consecuencias de salir eran duras. Anthony describió más tarde su situación de vida como una zona de guerra. Su madre, Claudia, era muy estricta con la disciplina. Cuando Claudia creía que uno de los niños había roto una regla, se metía en su habitación, a veces a las 2 o 3 de la mañana. Lo sacaba de la cama y luego desnudaba al niño, lo ataba en la barandilla con una extensión eléctrica y lo azotaba con otro cable.
A los otros niños, les hacía ver los golpes para que supieran qué castigo les esperaba si cruzaban la línea. Los hermanos de Anthony más tarde lo recordaron riéndose mientras veía cómo los demás eran golpeados. Ya a los 10 años comenzó a pensar en la violencia como un castigo justo. Sarah se encargará de la psicología durante todo el episodio. Tengan en cuenta que no es una psicóloga profesional, pero ha investigado mucho para este programa. Gracias, Will. Los niños suelen ser aprendices visuales y desarrollan su comportamiento en parte imitando a los adultos. Albert Bandura, un científico y psicólogo, usó el estudio de muñeco bobo para comprender cómo aprenden los niños. En el estudio, los adultos golpeaban a un muñeco mientras los niños lo miraban. Después se pidió a los niños que jugaran con el muñeco. Muchos respondieron dando puñetazos y patadas al muñeco como lo habían hecho los adultos. El psicólogo Nathan A. Heflick escribe que los niños del estudio modelaron su comportamiento según los adultos que habían visto. Este mismo aprendizaje podría haber estimulado la fascinación de Anthony con la violencia y el abuso. En 1972, cuando tenía solo 13 años, comenzó a agredir sexualmente a su sobrina de 11 años, Leona. Acorraló a Leona siempre que pudo y las agresiones se convirtieron en un hecho cotidiano. Leona ahora se enfrentaba a abusos físicos y sexuales en casa, pero tenía problemas para conseguir ayuda del exterior. Para el resto del mundo, la familia parecía respetable y bien educada. En la escuela, Anthony era conocido como un chico educado y ansioso por aprender. Nadie creía que fuera capaz de cometer abusos sexuales. Poco a poco, Leona se fue desesperando cada vez más por huir de su abusivo hogar. No se sabe exactamente cuándo se escapó, pero un día, cuando Claudia se fue, encontró una forma de llamar la atención de las autoridades. Se coló en una habitación y encendió fuego con algo de ropa. Cuando llegaron los bomberos, confesó inmediatamente haber iniciado el fuego. La joven fue llevada al Hospital Psiquiátrico Infantil de Sagamore Hills, donde permaneció durante meses. Anthony estaba furioso cuando ella se fue, ya que la había estado usando como una salida para sus confusas emociones y retorcidas frustraciones. Después de que se fue, Anthony comenzó a actuar de otras maneras. Aunque una vez fue un estudiante comprometido, sus notas comenzaron a caer cuando entró en la secundaria. Mientras tanto, los otros estudiantes se burlaban de él sin piedad por ser socialmente torpe y solitario. Comenzó a robar en tiendas y a entrar en casas del vecindario. Para hacer frente al abuso de su familia, también comenzó a alcoholizarse. Eventualmente, fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público. En 1976, abandonó la escuela. Estaba sin rumbo, sin trabajo y sin ambiciones. El único momento brillante en su vida llegó cuando conoció a su primera novia, Twyla Austin, de 14 años. Anthony se entusiasmó, pero aún así le resultaba difícil comunicar sus sentimientos. En última instancia, nunca le dijo a Twyla sobre el abuso que él y sus hermanos todavía sufrían en casa. Su problema con el alcohol aumentó hasta que se emborrachaba en secreto todas las noches. Finalmente, el abuso en casa se puso tan mal que Anthony estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de Cleveland. En 1977, rompió con Twyla y se unió a la Marina de los Estados Unidos. Resultó que la vida militar para él era perfecta, que disfrutaba de la estructura rígida y no era ajeno a la disciplina dura. Fácilmente terminó siendo el mejor de su clase y se ganó la admiración de sus compañeros. Walter Bensley, un exmarino, más tarde notó que Anthony fue inmediatamente promovido a soldado de primera clase, el único en su tropa de 55 para ganar esa distinción. En la primavera de 1978, había obtenido su título de equivalencia de escuela secundaria y comenzó una carrera militar como electricista. Durante su segundo mes de entrenamiento, Twyla lo llamó y le dijo que estaba embarazada de su hijo. Él se emocionó con la noticia y dijo que quería involucrarse en la vida de su hijo. Por desgracia, el movimiento de Anthony hizo que fuera difícil. Durante su servicio estuvo asignado a California y Japón, y no estuvo presente en el nacimiento de su hija en agosto de 1978. Limitando su tiempo aún más, pronto se involucró en otra relación. Empezó a ver a Kim Lawson,
una compañera de la Marina de 1979. Su noviazgo fue casual al principio, solo sexo. Incluso más tarde admitió el psicólogo Howard Fradkin que inicialmente se enojó cuando Kim trató de acurrucarse con él y odiaba tomarse de la mano con ella. La doctora Susan Dashes White, consejera y profesora, dice que la resistencia al contacto físico puede ser el resultado de experiencias pasadas. Ella escribe que cuando una persona aprende que tocar le da a otras personas poder, negará el contacto físico. Anthony había experimentado abuso físico y tal vez le preocupaba que le hicieran daño de nuevo si dejaba que la gente se acercara demasiado. Pero Kim fue persistente y eventualmente se abrió paso a través del duro aspecto de Anthony. En 1981, la pareja se casó y se mudaron a un remolque fuera de una base militar. Por desgracia, la unión no duró. Fueron reasignados a diferentes bases. Incapaces de pasar tiempo juntos, se distanciaron. Finalmente, en 1985, los dos fueron dados de baja del ejército. Aunque ahora tenían la libertad de vivir juntos de nuevo, parecía que Kim ya no quería hacerlo. Se divorció y se mudó después de su baja. La ruptura destrozó a Anthony y regresó a casa en Cleveland, deprimido y sin dirección. Se mudó con su media hermana, Tressa, y su familia, que ahora vivía en su casa de la infancia. Una vez más estaba de vuelta en el ático que lo había protegido cuando era niño. Pero ahora que era mayor, el ático no podía protegerlo de su realidad. Luchó por encontrar un trabajo en Cleveland y pasó largos periodos de tiempo vagando. Eventualmente, empezó a beber de nuevo e incluso empezó a fumar crack en 1986. Las drogas desataron su temperamento violento y en 1988 fue acusado de violencia doméstica, aunque no está claro a quién agredió. En otra ocasión fue arrestado por posesión de cocaína. A medida que las circunstancias se deterioraron, sentía que perdía el control, se enfadaba por el mal estado de su vida y era solo cuestión de tiempo para que se desquitara con otra persona. El 22 de julio de 1989, encontró su respuesta en Melvette Sockwell. La noche anterior, Melvette había festejado hasta el amanecer. Estaba embarazada de 3 meses y sintió la necesidad de relajarse. Después de unas horas de baile con sus amigos, caminó a un motel para encontrarse con su novio alrededor de las 6 de la mañana. Cuando se acercó al hotel, vio a la policía estacionada en el frente y decidió dar la vuelta. Su novio traficaba con drogas y le preocupaba que se pudiera ver envuelta en problemas legales. Mientras caminaba por la calle, se encontró a Anthony Sowell, quien se presentó con entusiasmo. La pareja comenzó a charlar y Anthony invitó a Melvette a su casa para tomar una copa. Mientras la introducía a su casa, saludó a su hermana Tressa y a sus hijos en la sala. Luego la llevó directamente al ático. Una vez dentro, cerró la puerta y, de repente, dejó ver su sonrisa triunfal. En cuestión de segundos, pasó de ser un extraño a un atacante despiadado. Agarró una enorme maleta y atrancó la puerta con ella. Luego, antes de que Melvette pudiera procesar lo que estaba pasando, tomó un cuchillo y fue hacia ella de manera intimidante. Le ordenó desnudarse a punta de cuchillo, la violó y golpeó salvajemente durante más de 12 horas. Cuando por fin se cansó de la tortura, ató sus manos a la espalda, la amordazó y se acostó a dormir una siesta. Antes de conciliar el sueño, le prometió que la mataría al despertar. Con ese inquietante mensaje, se fue a dormir. Tan pronto como Anthony estaba roncando, Melvette se movió en silencio y buscó una manera de escapar. No podía mover la maleta sin hacer ruido, así que se arrastró por la ventana. 2 mujeres mayores estaban de paseo disfrutando de la tarde de verano cuando la vieron en el techo. Después de ver que estaba atada y amordazada, se apresuraron a volver a sus casas para llamar a la policía. Las autoridades aparecieron en la casa y golpearon la puerta. Teresa no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero dejó entrar a los oficiales y los llevó al ático. Después de que abrieran la puerta por la fuerza, Anthony intentó fingir que no tenía ni idea, pero aparentemente
no era un mentiroso muy convincente y fue arrestado. Pronto salió bajo fianza y estaba en las calles de nuevo. Cuando llegó su fecha de juicio, no se presentó y se dio a la fuga. Por alguna razón no tuvo que permanecer escondido por mucho tiempo. A pesar de saltarse su cita en el tribunal, la policía nunca lo buscó y pudo volver a su vida en poco tiempo. De alguna manera tuvo un golpe de suerte, pero el incidente no lo asustó. Si acaso estaba más tenso que nunca y solo pudo contener sus impulsos violentos por un tiempo. Casi un año después de su primera agresión sexual, atacó de nuevo. El 24 de junio de 1990, golpeó a otra mujer a la que había invitado a tomar una copa. No sabemos su nombre, pero como Melvette estaba embarazada. Como los dos estaban allí solos, Anthony pudo acercarse fácilmente a ella por detrás y atacar. La violó y agredió. Al igual que antes, se durmió después del ataque. La mujer escapó después de que él durmiera y fue directo a la policía. Les dio la dirección de la casa y una descripción de Anthony Sowell, que aún estaba dormido cuando llegaron. Las autoridades lo arrestaron. Pero cuando lo llevaron a la estación, descubrieron que la mujer se había ido mientras estaban fuera. La policía estaba perdida. La mujer no había dejado su nombre o su dirección. Necesitaban esa información para presentar cargos. Pero antes de dejarlo libre, los oficiales buscaron el nombre de Anthony en los informes policiales anteriores. Descubrieron que se había escapado de una fianza el año anterior y lo mantuvieron en la cárcel por el cargo original. Cuando la fecha de la audiencia llegó en septiembre de 1990, fue forzado a estar allí. El caso no era tan claro como la policía había esperado. Nunca encontraron a la segunda víctima, así que su caso dependía completamente de Melvette. Ella accedió a testificar, pero el abogado de Anthony logró reducir los cargos a intento de violación. Aún así, el jurado escuchó lo suficiente para encontrarlo culpable. Fue sentenciado a 15 años de prisión a partir de ese septiembre. Anthony fue inicialmente atemorizado por cumplir con la pena, pero una vez que entró en prisión se sorprendió al encontrar que la rígida disciplina le recordaba su feliz período en el ejército. A lo largo de su sentencia, pasó desapercibido, separado de la sociedad y de las tentaciones de la droga. No le importaba seguir las reglas. Pero emocionalmente nunca aceptó su culpa. Como parte de su sentencia, se le exigió ir a un psicólogo y registrarse como delincuente sexual. Aunque se inscribió en el asesoramiento, nunca fue a ninguna de las sesiones. Un compañero de prisión dijo que Anthony se negó a admitir que lo que hizo estuvo mal. Para él, el apoyo psicológico era innecesario y una violación de su privacidad. No quería que nadie supiera sus asuntos. Según el doctor Jason Whiting, terapeuta e investigador, muchos abusadores usan la negación como mecanismo de defensa. Él escribe que los abusadores se ponen a la defensiva después de que dañan a otros y argumentan que su mal comportamiento es aceptable o que la víctima se lo merecía. Anthony ignoró los requerimientos terapéuticos de su sentencia y pasó mucho tiempo solo con sus pensamientos o cocinando en prisión. Su rutina semipacífica solo se interrumpió en 2003 cuando se enteró de que su padre había fallecido. Aunque nunca había conocido bien a su padre, fue destrozado por su muerte. Le preocupaba que se repitiera el círculo vicioso, ya que su padre también había pasado su vida entrando y saliendo de las prisiones. La pérdida lo motivó a dar un giro a su vida una vez que salió de la cárcel. Por fin, el 20 de junio de 2005, fue liberado a la edad de 45 años. Su formulario de liberación declaró que se le consideraba de bajo riesgo de reincidencia. Para muchos parecía que había aprendido la lección y estaba listo para empezar de nuevo. Pero Anthony se sorprendió al descubrir cuánto había cambiado el mundo desde su ausencia. La tecnología había avanzado y todo lo que una vez conoció se veía ligeramente diferente. Aún así, estaba decidido a no caer en la desesperación. Se las arregló para conseguir un trabajo en un campo de béisbol como cocinero y parecía que se estaba recuperando. Incluso recibió algo de ayuda de una fuente poco probable. Después de la muerte de su padre, su madrastra había estado alquilando habitaciones en su casa. Ella permitió que Anthony se mudara y lo ayudó a readaptarse a la sociedad. Para el mundo exterior parecía casi redimido.
Había cumplido su condena, consiguió un nuevo trabajo y encontró un lugar para vivir. Se convirtió en un rostro reconocible en el vecindario. Era un cliente habitual en la tienda de enfrente. Pero en el fondo, seguía alimentando una rabia malévola. Sus oscuros deseos habían permanecido latentes más de una década, pero no habían desaparecido del todo. Una noche, poco después de mudarse con Sergina, estaba pasando el rato cerca de su parada de autobús. Conoció a una mujer llamada Lori Fraser. Lori era la sobrina lejana del alcalde de Cleveland, Frank Jackson, aunque era la oveja negra de la familia. Había sido arrestada varias veces por posesión de crack, prostitución y tráfico de drogas. Ella y Anthony se llevaron bien y comenzaron a salir. En pocas semanas, él volvió a fumar crack. Pasaron horas fumando en su habitación. Pronto estaría usando la mayor parte de su salario para financiar su adicción a las drogas. Todo el trabajo que había hecho para cambiar su vida se estaba evaporando. Una vez que Anthony perdió el control de sí mismo, sus pensamientos violentos volvieron. Trató de controlarlos, uniéndose a sitios de citas sadomasoquistas. Aunque todavía estaba con Lori, se convirtió en un miembro de un grupo donde se identificó como un maestro dominante en busca de una mujer sumisa. Las drogas, su personaje en línea y el aislamiento en su habitación le permitieron desconectarse de la realidad. Además de Lori, no hablaba con nadie del exterior. A finales de 2005, su madrastra, que comenzó a tener problemas de salud, dependía de Anthony para cuidarla. Pero él no podía proporcionarle la ayuda que necesitaba. En esta época incluso dejó de pagar el alquiler, privándola de los ingresos que necesitaba para pagar sus gastos médicos. Por desgracia, en ese momento, Sojourner no tenía la fuerza para hacer que Anthony pagara o se mudara. Cuanta más libertad tenía, más se regodeaba en su lado oscuro. Al igual que antes de su arresto, veía que una vida estable se le escapaba de las manos. Y al igual que antes, lo enfureció. Pronto alguien tendría que pagar por sus errores. Se necesitó una tragedia más para empujarlo al límite. Una mañana en 2007, mientras viajaba en el autobús, Anthony sintió un fuerte dolor en el pecho. Trató de caminar, pero el dolor empeoró hasta que tuvo problemas para mantenerse de pie. Cuando intentó bajar del autobús, se desplomó en medio de la acera. Despertó horas más tarde en el hospital, donde un médico le informó que había sufrido un ataque al corazón. Necesitaba un marcapasos. Después de someterse a una cirugía agotadora y un doloroso periodo de recuperación, volvió a su trabajo en la empresa de envasado. Pero su coordinación se vio afectada por la cirugía y la medicación. Después de 4 meses de incapacidad, un día la compañía tuvo que llamar a una ambulancia después de que presentara dificultad respiratoria. Luego de este incidente, la compañía determinó que Anthony ya no podía hacer su trabajo y lo despidió. Estaba abatido, con una abrumadora sensación de soledad y tristeza. Peor aún, se sentía como si no tuviera dónde ir. Su madrastra sufría sus propios problemas médicos. A menudo era hospitalizada dejándolo solo. Su novia Lori a menudo desaparecía durante días mientras consumía crack. Una noche, mientras meditaba sobre su situación, decidió que estaba cansado de contenerse. Había tratado de rehabilitarse y tener una vida normal, pero era demasiado difícil luchar contra sus violentos pensamientos. Ahora ni siquiera tenía un trabajo para distraerse. Finalmente, decidió que tendría que desatar sus impulsos sádicos para hacerlos desaparecer. Esta vez atacó cerca de su casa. Su objetivo fue una de las amigas de Lori, que también compraba crack en el vecindario, Crystal Dozier. Ella y Lori tenían mucho en común, incluyendo las drogas. Al igual que Anthony, había intentado muchas veces estar sobria, y había estado entrando y saliendo de la cárcel durante años, pero no había tenido mucho éxito en mantenerse limpia. El 12 de mayo de 2007, su hijo Anthony Dozier llamó para hablar con su madre. Ella parecía relativamente lúcida, pero sabía que no había dejado las drogas. El día siguiente era el Día de las Madres, y con un poco de resentimiento, decidió no volver a llamar. Crystal llamó a su propia madre, luego salió y nunca más volvió. Al día siguiente,
Anthony Sowell volvió a su habitación cubierto de sangre y suciedad. No se sabe cómo condujo exactamente a Crystal a su casa, pero es probable que fuera ofreciendo drogas. Una vez que estuvieron solos, la estranguló con una extensión. Enterró el cuerpo en el patio trasero, pero debido a su condición cardíaca, no pudo cavar muy profundo. Se cansó en medio de la excavación y al final dejó el cuerpo a menos de 1 metro bajo tierra. El asesinato alivió a Anthony. Se sentía bien al hacer sufrir a alguien más. No esperaba que nadie denunciara la desaparición de Crystal. Por un tiempo, parecía el crimen perfecto. Pero cuando su hijo regresó de la marina a finales de ese mes, se sorprendió al descubrir que nadie parecía saber dónde había ido su madre. Anthony Dozier fue a la estación de policía local para presentar una denuncia. Pero cuando los oficiales vieron la historia de Crystal con las drogas, lo hicieron irse. Según él, la policía le dijo que ella era adulta y tenía derecho a desaparecer. Durante los siguientes días, tomó el asunto en sus propias manos. Buscó a su madre en todos los lugares que se le ocurrieron y puso carteles de personas desaparecidas por todo el vecindario. Anthony Sowell odiaba los carteles. Sentía los ojos de Crystal penetrando en él cada vez que iba a la tienda a comprar encendedores. Los arrancaba cada vez que pasaba por allí. Pensó que matarla calmaría su temperamento, pero ahora estaba más irritado que nunca. Sacó su rabia con Lori, que había empezado a recuperarse. Aunque ella ni siquiera había notado que Crystal había desaparecido, Anthony se frustró tanto que empezó a golpearla sin razón. Lori les dijo a sus amigos que Anthony se había vuelto malo y más agresivo que antes. Sus amigos atribuyeron el comportamiento al crack. La gota que colmó el vaso fue un día en que Lori se lanzó a fumar a su casa. Lo encontró de un humor extraño, limpiando febrilmente el suelo con sus manos y rodillas. Tenía una herida abierta en la cabeza y notó sangre en la alfombra. Cuando le preguntó qué estaba pasando, le dijo tranquilamente que le había robado y que solo necesitaba ordenar. Anthony nunca había sido bueno comunicándose, pero ahora Lori se sentía asustada por él. Durante las siguientes semanas lo vio cada vez menos. Un día entró en su cuarto sucio y se dio cuenta de que Lori se llevaba sus cosas. Finalmente, se fue para siempre. Aunque ya habían roto antes, Anthony sabía que esta vez ella no iba a volver. Estaba angustiado por la pérdida y dirigía su rabia al mundo y a las mujeres en general. Se enfureció rompiendo botellas y llorando. A pesar de ser completamente culpable de la ruptura, se sintió abandonado. Una vez más recurrió a la violencia para calmarse. La siguiente víctima fue Leshanda Long, de 24 años. Como otros tantos en la ciudad, había sido víctima de la adicción a las drogas. Pero, a diferencia de Crystal Dozier, ella estaba en rehabilitación. El padre de Leshanda la veía con frecuencia y la llamaba regularmente para ver cómo estaba. Al principio, ella se resistía a su consejo de buscar ayuda por su adicción. Pero a principios de 2008, parecía más abierta a sus consejos. Lentamente se volvió optimista acerca de su recuperación. Aunque de vez en cuando desaparecía unos días, esos periodos ya eran poco frecuentes. Pero en mayo de 2008, Leshanda dejó la casa de su padre y nunca más lo llamó. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo lo hizo Anthony, a dónde escondió su cuerpo, pero después de matarla, la arrojó con la cabeza cortada en el sótano, entre montones de basura. Su madrastra había sido hospitalizada por un tiempo en 2008 y su basura había comenzado a acumularse sin control en el sótano. Pronto la inundación de basura se elevaría al primer piso y, eventualmente, incluso al segundo. El desorden en la casa le permitió esconder los cuerpos de sus víctimas, aunque no podía deshacerse del hedor de la descomposición. Las pocas personas a las que aún les permitía entrar a la casa estaban mayormente allí para una reparación y eran capaces de ignorar el intenso olor. Pero el olor se extendió a las calles. A medida que el número de desaparecidos crecía, las autoridades se veían forzadas a prestar atención.